Buenas tardes, que Dios les bendiga, amados hermanos, en este día, un miércoles más, el penúltimo miércoles del año 2021. Qué bien, qué bueno es Dios, ¿verdad? Saber que ya estamos concluyendo este año y sobre todo reconociendo las misericordias de Dios, reconociendo la grandeza de Dios para cada uno de nosotros, los cuidados que Dios ha tenido en cada uno de los hogares de sus hijos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, ahí donde usted está, acompáñeme a orar. Gracias, oh buen Dios y Padre que estás en los cielos. Le pedimos, Señor Jesús, que nos perdone, que nos limpie de todo pecado, Señor. Que sea usted, oh Padre Celestial, hablando a nuestras vidas a través de su verdad, a través de la palabra, Señor. Ayúdanos a escuchar su voz, Padre de la Gloria, y sobre todo, Señor, ayúdanos a afirmar cada día, Señor, nuestras vidas, oh Dios, en ti. Señor Jesús, pedimos, Padre de la Gloria, que su presencia, Señor, inunde nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, llene y guíe, Señor, nuestras vidas, oh Dios. Padre Celestial, sabemos, Señor, que su bendición, su amor, su misericordia, su poder están con cada uno de nosotros, oh Dios. Usted ha cuidado de cada una de nuestras familias, oh Dios bendito. Señor, nos ha fortalecido, nos ha dado ese amor, Padre, esa templanza, Señor, nos ha tenido siempre, Padre, aún en medio de dificultades, en medio de dolor, Señor, pero sabemos, oh Dios, que usted está con nosotros. Gracias, Señor, gracias, oh buen Dios, porque un año que usted, Padre, ha estado con nosotros y ha cuidado de su iglesia, ha cuidado, Señor, de sus hijos, Padre Celestial, y ayúdanos, Señor, para que podamos renovarnos cada día, Señor, que podamos transformar nuestras mentes, Señor, y podamos edificarnos más, Señor. Señor Jesús, que estos estudios, Señor, que se transmiten, sean de bendición, Señor, y sobre todo, Padre de la Gloria, que su palabra, Señor, sea cimentada en nuestra vida, Señor, que nuestros oídos estén atentos, Señor, y nuestra mente y nuestro corazón atento, Padre, para poder recibir esa palabra y ponerla por obra, Padre de la Gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que usted ha puesto en su corazón, Señor, que usted, oh Dios, sé que está ahí donde está el hermano, donde está la hermana, está ahí, Padre Celestial, bendiciendo ese hogar, Señor, bendiciendo sus vidas, Padre. Gracias, Señor. Todo lo ponemos en sus benditas manos de amor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las verdaderas peticiones como hijos de Dios. Las peticiones de un verdadero hijo de Dios. ¿Cuáles deben ser esas peticiones en nuestras vidas? Sabemos que tenemos esa comunión con nuestro Padre, tenemos ese acceso directo a Dios, que podemos hablarle, podemos pedirle, podemos, oh Dios, tan bello que es nuestro Padre, que nos ha permitido poder tener esa comunicación directa con Él. Vamos a abrir en nuestras Biblias en el libro de Efesios y vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 16, 17 y 18. Dice su palabra: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, y cuál es
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Preciosa palabra la que Pablo escribe aquí a la iglesia de Éfeso. Le dice en el versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo intercedía, Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Pero ¿cuál era la petición de Pablo? Vemos ahí en el versículo 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa era la petición de Pablo que él hacía por la iglesia de Éfeso. Ahora bien, si nosotros como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, ¿verdad? ¿Cuáles deben de ser nuestras peticiones? Vemos aquí Pablo intercediendo por una iglesia. Nosotros al igual podemos interceder por nuestros hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. También podemos nosotros mismos orar por nosotros mismos para que Dios nos dé sabiduría. Si vemos ahí, y quiero que veamos en Segunda Crónicas 1:7, que le dice el Señor a Salomón: pide lo que quieras, pídeme lo que quieras que yo te dé. Eso lo vemos ahí en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Si usted tiene su Biblia ahí, hermano, búsquela y pídame lo que quieras que yo te dé. Qué bonito sería, ¿verdad? Si el Señor en este momento nos dijera: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Cuál sería nuestra petición? ¿Cuáles serían nuestras peticiones? Quizás no sería una, serían varias. Pero aquí Salomón, si vemos en Primera Reyes, capítulo 4, versículos 29 y 30, nos dice cuál fue la petición de Salomón. Dice: y Dios dijo a Salomón: sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Eso fue lo que Salomón pidió a Dios, fue sabiduría. Y como les decía en el libro de Segunda Crónicas, ahí vemos que el Señor le dice: pídame lo que tú quieras. Entonces, en el versículo 10 le dice: dame ahora sabiduría y ciencia. Eso fue lo que Salomón pidió, sabiduría y ciencia. Y si vemos en Segunda Reyes, dice que el Señor, en el versículo 29, dice que el Señor le dio sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Es mayor, dice, la sabiduría de Salomón fue tan grande que fue conocida, bueno, en todos lados. Y nosotros también la estamos conociendo y sabemos y la conocemos, ¿verdad? La sabiduría que Dios dio a Salomón. Ahora bien, esa fue la petición de Salomón. Si nosotros vemos en Éxodo, quiero que nos vayamos a Éxodo, versículo 33, versículo 18. ¿Y qué fue lo que Moisés le pidió al Señor? Porque igual que Dios quería bendecir, que Dios pidiera, y lo que pidió Moisés fue ver la gloria de Dios. Entonces, en el versículo 18 le dice: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Esa fue la petición de Moisés, ver la gloria de Dios. Y si vemos y leemos más adelante ahí, ¿verdad? Que lo que pudo ver fue, dice, las espaldas, pero el Señor estuvo, y si leemos todo ese versículo, ese capítulo, perdón, Moisés clamó al Señor que donde él fuera, él estuviera con él.
yo voy si tú vas conmigo. Ahora pues te ruego, dice, que si he hallado gracia en tus ojos, que me muestres ahora tu camino para que haya gracia en tu... Y mira qué gente es pueblo tuyo, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vemos ahí que el Señor le dio descanso, estuvo la presencia de Dios con él, y si vemos ahí todas las bendiciones que fueron dadas a Moisés, como Moisés salió triunfante. Y si vemos también en Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 9, también vemos ahí un hombre pidiendo, Eliseo. Vemos que Eliseo, ¿verdad?, no se despegaba de Elías y él quería la bendición. Y entonces le dijo en el versículo 9, Elías dijo a Eliseo, pida lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. ¿Y qué fue lo que Eliseo le pidió? Dice que pidió, te ruego una doble porción. Yo me imaginaba cuando estaba haciendo este estudio, cuando decía una doble porción. Ay, bueno, cuando nosotros tenemos mucha hambre, ¿verdad? Y vemos ahí que hay una nueva, hay un menú y pedimos una doble porción, porque tenemos mucha hambre. Entonces, eso era lo que estaba pasando con Eliseo. Entonces, por eso Eliseo vemos ahí que dice, te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. Y esas deben de ser nuestras peticiones, amados hermanos. Yo le decía al Señor, ayúdanos, su Padre, desde ya, no empezar a decir este próximo año, no, desde ya decir, ayúdame, Señor, a saber pedir sabiduría, pedir la bendición de Dios y esa doble porción del Espíritu sobre nuestras vidas. Imagínense cómo sería nuestra vida espiritual si nosotros pedimos a Dios, como lo dice en su palabra y como Pablo estaba orando por la iglesia de Éfeso, le dice para que os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y sobre todo, miremos el 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que os sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles, aquí ojo, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sabemos que hay muchas riquezas en gloria y lo vemos también en Filipenses 4:19, que nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria, conforme a sus riquezas en gloria. Y eso es, esas riquezas en gloria, ¿cuál es? Esa sabiduría, ese entendimiento, como vemos esta petición de Pablo por la iglesia de Éfeso. Vemos aquí tener ese espíritu. Es mejor todavía si tenemos esa doble porción del Espíritu de Dios. Realmente, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, ¿verdad? ¿Cómo sería nuestra vida? Sería una vida diferente, una vida transformada, Y quiero que miremos, ¿verdad? También Jacob, ¿qué fue lo que pidió? Cuando tuvo una lucha con el ángel en Peniel, si leemos, si hemos leído esa historia también, no te dejaré, le dice Jacob al ángel, si no me bendices. Si usted no me bendice, no lo dejaré. Y vemos ahí que recibió la bendición de Dios. Entonces, qué bonito sería si nosotros, Padre, bueno, no me apartaré de tu presencia hasta recibir tu bendición, Señor. Entonces, esas deben de ser nuestras oraciones, nuestras plegarias cada día. En Jeremías 17 nos dice, bendito el varón
que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así seríamos nosotros, amados hermanos, amadas hermanas, si nosotros estuviésemos plantados, firmes en Dios. Seríamos como ese árbol. Hay un salmo muy precioso también, el Salmo 1, que nos dice, bienaventurado el varón. Pero aquí hay algo muy importante. O sea, si vemos ahí, podemos pedir todo eso, pero hay algo aquí que también nosotros debemos de saber, que para poder nosotros reclamar, vamos a decir así, reclamar esas promesas de la palabra de Dios, esas riquezas de Dios, nosotros necesitamos hacer algo. No solamente es reclamarlas, tengo que hacer una cosa. Primeramente, vamos a expresar a nuestro Dios nuestra gratitud, porque nos salvó, porque nos escogió. A cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, a usted y a mí y a todos aquellos que hemos aceptado al Señor, el Señor nos escogió. Entonces debe de haber en nosotros esa gratitud a Dios, reconocer, debe de haber en nosotros esa alabanza a Dios. ¿Y qué más voy a hacer? Tengo que ocuparme en el estudio, como dice la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ocuparme en el estudio de la palabra. Entonces, cuando nosotros nos edificamos, nos alimentamos, vamos a saber poder aprender a orar, a pedirle a Dios esas promesas grandes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Luego, que Dios nos las ha dado, poder compartir con otros también. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, y ese Salmo 1 que dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, será, y ahí vemos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Deleitarnos en la palabra de Dios, deleitarnos en la presencia de Dios. Y ahí viene la promesa, dice que será como árbol, que aunque vengan problemas, que aunque vengan dificultades, aunque vengan tribulaciones, aunque vengan angustias, hermanos, vamos a estar cimentados como ese árbol que tiene sus raíces muy profundas, que no tan fácil se da vuelta, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice, y todo lo que hace prosperará. Entonces, amados hermanos, los dejo con nos quedamos con esta reflexión. Tomémosla como que Dios nos está hablando y que nosotros vamos a aprender a orar como hijos de Dios, como un buen cristiano. ¿Cuáles deben de ser nuestras peticiones? Priorizar nuestras peticiones. Primeramente, ¿verdad? Pedir sabiduría a Dios. Como dice, que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que miremos y veamos cuál es la esperanza. Sabemos que sí podemos orar porque quizás hay muchas necesidades de una casa, de un carro, de cuántas cosas, de salud. Esas son peticiones que siempre van a estar siempre en nuestras vidas. Pero anteriormente a estas peticiones, hermanos, pidamos a Dios de esas riquezas en gloria que Él tiene para sus hijos. Dice, mi Dios pues suplirá, y ese versículo es tan precioso. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A sus riquezas, esas riquezas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, que Dios me les bendiga y que este próximo año o estos días, este próximo año que viene, nuestra vida espiritual
crezca, que seamos más entregados, más fieles a Dios, más arraigados en la presencia de nuestro Dios, cimentados ahí, estudiando su palabra, orando, ¿verdad? Clamando a Dios, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Me dio un gusto poder compartir y aprender de Dios, aprender de la palabra, aprender de esas promesas que Dios tiene para con cada uno de ustedes. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, y feliz Navidad y un próspero año nuevo.